Este movimiento de Raíces Hebreas estaba muy apagado. Exacto. Fue en 2001. Y ver Chofare y ponerle un título de Levita, un disco de género urbano y todo esto como que, wow. Héctor, lo curioso de esto es que cuando yo hago el disco, yo soñé con la introducción. Wow. ¿Qué pasó con Special Eric? Recuerda que la música no es un ministerio, no es un ministerio, no es un ministerio. La música es una red. La cosa que yo decía, pero esto es fácil, yo predico, me gano las almas y que otros pastores. Y yo dije, aquí me quedo yo. Bueno, voy a abrir mi corazón. Zumba. Lo que sucede es que cuando yo comienzo a estudiar Raíces Hebreas, yo tenía temor. Nosotros llevábamos los chupares en vivo, con los talís puestos, varones de género urbano. Con los talís. A mí me escribían y me decían, mira que es un levita, y yo los mandaba en el libro de números, etcétera, para allá. Voy a ser muy honesto porque mesiánicos somos todos, porque seguimos al Mesías. Produzcan fruto que lo demuestren. Ay, ay, ay. Si una persona que no tiene el fruto de la humildad, no es un candidato para estudiar Torah. Es decir, que uno de los frutos dignos de arrepentimiento, una de las cosas que hace ver a tu nube de testigos que tú recordaste, es la humildad. La raíz de nuestra fe. Bendiciones para todos, les saluda Héctor Esteban. Estamos aquí en La Raíz de Nuestra Fe, edición entrevista. En esta ocasión estoy con el pastor y cantante Eric Morales, mejor conocido como Special Eric. Bendiciones, Eric. Bienvenido a La Raíz de Nuestra Fe. Bendiciones, Héctor. Contento, gracias por la invitación y ya estaba ansioso de que llegara este momento para compartir las buenas nuevas, así que saludamos a tu audiencia, te enviamos un saludo a la distancia y obviamente pues felicitándote por tu programa y el hambre que has tenido para compartir las buenas nuevas a través de la tecnología y aquí apoyándote sobre todo como cuerpo que somos, dando lo mejor de nosotros para la gloria y la honra del Eterno. Amén, amén. Muchísimas gracias a ti. Es un honor tenerte aquí en La Raíz de Nuestra Fe, edición entrevista. Para iniciar, quiero hacerte una preguntita. Todos sabemos que la mayoría, no todos, pero la gran mayoría que han entrado en Raíces Hebreas, el mesianismo, en este movimiento de los últimos días, han venido del cristianismo y de otras denominaciones. Pero en tu caso, ¿de dónde tú viniste y qué fue lo que te motivó a entrar a Raíces Hebreas? Bueno, como tú bien dices, la mayoría de todos nosotros hemos venido de una iglesia tradicional y me convertí, así como decíamos, ¿verdad? Nos convertimos en un pentecostal, fire, el aire del fuego, buscando la presencia de Dios todos los días. Y yo era de los que estaba en retiro y ayunaba y siempre estaba activo en la evangelización, repartiendo tratados y el evangelio que conocimos, ¿no? Y fueron unas experiencias muy bonitas, muy bonitas. Pero a raíz de unos años, cuando uno tiene pues, hambre que comienza a escudriñar, pues ahí me comencé a dar cuenta pues, de ciertas cosas, ¿no? Que no me cuadraban. Ahí es que entonces hice mi propio estudio personal, ¿no? En mi casa y poquito a poco pues fui desarrollando pues, un conocimiento que era distinto al que me brindaban o me transmitían, ¿no? Exacto, así que entonces pues comencé a tomar decisiones que gracias al Eterno fueron decisiones que dejé las puertas abiertas, pero tuve que seguir mi camino. Interesante. ¿Qué pasó? Porque, ¿qué pasó contigo? Esa es la pregunta, porque el que te conoce hace mucho tiempo atrás sabe la diferencia, el cambio radical que ha habido en Eric Morales, que ciertamente muchas personas no te conocen como Eric Morales, te conocen como Special Eric, el levita. Pero, ¿qué pasó con Special Eric? Pues, yo creo que pasa lo que se supone que debe pasar con todos los ministerios que entran a la música. Recuerda que la música no es un ministerio, la música es una red y como red que es, uno tiene que comenzar a buscarse cuál es el don predominante que uno tiene para entonces ubicarse dentro de los ministerios bíblicos. Exacto. Entonces la música fue una excusa, una plataforma que el Eterno utilizó para pescarme y
y obviamente pues ubicarme en el área donde él quería que yo fuera mejor, no bueno, porque en la música yo soy bueno, pero donde él me tiene soy mejor. Y a raíz pues, de ese tiempo, pues uno comienza a grabar, comienza a conocer otras culturas, comienza a crecer el hambre, la necesidad que ves en otros países, comienza a darle forma al ministro, ¿no? El cantante recibe bonitas experiencias, pero el ministro es el que va creciendo. Llega un momento en que el ministro domina al cantante, y el ministro decide cuándo cantar. El cantante no decide cuándo ministrar, el ministro decide cuándo cantar. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Estamos en la línea y cuando podemos lo hacemos porque es una red, pero la pasión es predicar y enseñar las escrituras. Perfecto, perfecto. ¿Qué te motivó ahora a ser pastor? Porque de cantante a pastor, wow. Yo creo que tú no eres pastor si no hay ovejas. El Eterno no te va a dar pastorado cuando no hay ovejas. Así que cuando me di cuenta, porque yo sabía que yo tenía el llamado pastoral hace muchos años, de hecho estando dentro de la música, lo que pasa es que yo le huía al llamado pastoral. Yo le tenía repelillo, como dicen en Puerto Rico, repelillo, miedo le tenía. Uy, yo no quiero ser pastor. Sucede que yo me escondí, esto es algo que mucha gente no sabe, diría yo que la mayoría no lo sabe. Yo me escondí como evangelista. A mí Dios no me llamó como evangelista, obviamente nos llamó a evangelizar, pero como evangelista a mí Dios no me llamó, yo me llamé como evangelista. Entonces yo desobedecí al Señor y me escondí en el evangelismo para no entrar en el pastorado. Entonces ya ahí me comencé a evangelizar. Y tuve 3 años activo ahí como evangelista, haciendo campaña aquí, por allá, fuera de Puerto Rico. Bueno, la cosa que yo decía, pero esto es fácil. Yo predico, me gano las almas y que otros pastores. Y yo dije, aquí me quedo yo. Pero llegó un momento en que mi mensaje evangelístico, el mensaje comenzó a cambiar. Y cuando de momento, tú no te das cuenta el tiempo que pasa, de momento tú estás rodeado de gente y los estás pastoreando. ¿Sabes? El Eterno te emplaza, cuando menos tú lo esperas, me emplazaron, mi idioma había cambiado y ya el mensaje era más pastoral, más consejería, más trabajando con la necesidad. ¿Ves? No dejamos de evangelizar, pero claro, el idioma había cambiado hasta que yo dije, pues me rindo, ya estaba adentro. Ok, mira, te voy a hablar, pasando de nuevo Specialeri, te voy a hablar, estamos en el 2017, te voy a hablar de un disco del 2002. Fue un disco que marcó tu carrera como cantante. Se llama Levita. El disco, ¿verdad? Tiene el intro, Záfate, Tic Tac, Ven hijo mío, Buscas, Specialeri, hay un motivo. Está también el interludio, está Espera en mí, Soy feliz y el Ox Track. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿por qué quiero hablarte de este disco? Porque aquí yo pude escuchar Chofare, no sé si estoy incorrecto. En este disco también el nombre es Levita y tú no tenías ninguna relación con raíces hebreas, ¿o me equivoco? O sea, había como que algo ya, ¿no? Como que ahí. Bueno, voy a abrir mi corazón. Zumba. Lo que sucede es que cuando yo comienzo a estudiar raíces hebreas, y te voy a ser honesto, yo tenía temor. Pero es un temor de ese, de que no lo voy a decir, pero a la misma vez yo sé que estoy correcto. Es esa prudencia, ¿no? De tener cuidado con lo que vas a decir y con quién vas a hablar. Yo estaba en ese proceso. Es por eso que yo titulo el disco Levita, obviamente porque me constituía, no estoy hablando de Levita, del sacerdocio de Leví, yo no me refiero a eso, me refería a llevar ese mensaje de Levita, ¿ves? Ese evangelista, yo me consideraba así. Pero la excusa fue el disco. La excusa de llevar ese nombre fue el disco, por eso es una red. Entonces, pero lo curioso es que en el 2002, que este 2001. Movimiento de raíces hebreas estaba muy apagado. Exacto. Fue el 2001. Y ver Chofare y ponerle un título de Levita a un disco de género urbano y todo esto como que... ¡Wow! Héctor, lo curioso de esto es que cuando yo hago el disco, yo soñé con la introducción. Wow. Y cuando yo hablo con una persona para tocar el shofar en el estudio de grabación, que de hecho en ese tiempo quien tocó el shofar era un niño de 15 años. Wow.
Cuando nosotros vamos al estudio, que tocamos los toques bíblicos, eso fue espectacular, porque eso fue totalmente en vivo. Cuando nosotros hacíamos las actividades en vivo, nosotros llevábamos los chofares en vivo, con los talí puestos, varón, es un género urbano, o sea, ¿entiendes? Con los talí. La iglesia, pero ¿qué es esto? Llegó un momento en que comenzamos a cerrar algunos conciertos de Nueva Vida, urbanos que hacían, y obviamente pues los dejaban para lo último, porque nosotros entrábamos con las luces apagadas, los chofares, los talí, ya levita. No, que para ese tiempo la mayoría de las personas no saben ni lo que era un talí, dentro de lo que es el cristianismo, ¿no? A mí me escribían y me decían, mira, que es un levita, y yo los mandaba a leer el libro de números, etcétera, para allá. Pero que todos crecimos, ¿no? Con la curiosidad y el mensaje, todos crecimos en ese proceso. Ya de ahí comienza el nickname, y ahí es que me ponen Special Eri Levita. Eso no me lo puse yo, eso me lo puso la gente. Levita por el disco. Ya yo me llamo Special Eri Levita, ¿sabes? Pero la gente comenzó, y ahora con ustedes Special Eri Levita por el disco. Pero a la gente le gustó y a mí también, y me quedé en Levita. Y fue un proceso de muchos años. Ministrábamos en los conciertos. Hubo un momento, de hecho DJ Blaster, que mucha gente lo conoce, se ha corrido conmigo arima por ahí. Mira, Blaster es testigo de cómo parábamos los conciertos, parábamos la música y comenzábamos a ministrar la palabra. O sea, lo que nosotros llevábamos al escenario no era el lucir nosotros. Obviamente tienes que lucir bien, pero íbamos con otra hambre, y era otra cosa. Por eso te digo que el ministro comenzaba a crecer y comenzaba a dominar al músico. De eso se trata esto. Exacto. Wow, no puedo creer, estoy hablando con Special Eri, mi gente. Este hombre desde el 2002, yo seguía su música, yo era un chamaquito y entonces yo siempre escuchaba la música de toda esta gente. El único medio que había para que ellos pudieran sonar era Reggaeton Night en una emisora en Puerto Rico, se llama 97.7 FM Nueva Vida. El único que le daba foro, que incluso conocía a David Disciple también. Para ese tiempo estaba con un ministerio que se llama Radical Change, le hicimos una entrevista para una revista y incluso él nos contó de que al principio a él le pagaban por estar allí y que todo fue wow, algo increíble. Claro. Pero ha sido curioso, una bendición. Y como dato curioso, cuando el programa de Reggaeton Night hace su apertura, la primera entrevista fui yo. Wow. ¿Yeah? Increíble. Una bendición, una bendición. Ahora bien, volviendo al 2017. Ahora, 2017. ¿Cuál es tu identidad dentro del evangelio? ¿Cómo te identifica? Mesiánico, israelita, cristiano, creyente. Hay un sinnúmero de títulos que a veces usamos. ¿Cómo tú te identificas? Mira, voy a ser muy honesto contigo. Mesiánicos somos todos, porque seguimos al Mesías. Mesiánico lo que significa es un Nazarín, lo que le llamaban antes, que eran los seguidores del Nazareno, los Nazarín. Un Nazarín es el que sigue al Nazareno, un mesiánico sigue al Mesías, un cristiano es el que sigue a Cristo. ¿Con qué yo me identifico? ¿Con qué sector o cuál es mi identidad? Yo soy un hijo que regresó a casa. Esto es simple. O sea, yo no te puedo decir, yo me identifico con un sector porque me estoy entonces eliminando de la palabra pueblo. ¿Me entiendes? La idea de esto es que seamos un cuerpo, como dice la escritura, uno, un ejad, ¿no? La unidad. Pero no podemos decir, me identifico con este grupo, con otro. Yo tengo hermanos cristianos, tengo hermanos mesiánicos, tengo hermanos de distintas denominaciones. Pero honestamente yo soy un hijo que regreso a casa y persevero con hermanos cristianos. Perfecto. Ok, ahora, para no ser más preámbulo, quiero hacerte, esto es una nueva sección para la raíz de nuestra fe, entrevista edition, y la voy a estrenar contigo, papá. Y es la siguiente, yo te voy a decir una palabra. No, y por cierto, esto es un estudio ahora que vamos a iniciar y vamos a aprender ahora. Yo voy a aprender ahora con Eric Morales, ¿ok?
Así que, pero antes de ir a este estudio, por cierto, estoy viendo aquí, oye, me pareció curioso, estoy viendo aquí una taza que dice Levítico 23. Antes de ir a esto, me pareció curioso hablar un poquito sobre esa taza. No, es que yo siempre me paso haciendo inventos y de hecho tengo la del ministerio también, luego la verán. Me gusta las tazas. Eri Morales Ministry. Ya, es un mood tener una taza con algo bien bonito. Viene algo por ahí bien chévere. Ya esta semana saldrá de un video con las 7 tazas. Escuche bien esto. Las 7 tazas, cada una tiene el nombre de las fiestas bíblicas. Y eso es algo bien bonito. Ya usted lo verá, es una colección, se llama Moedim Mugs Collection. Ya usted la verá, hacer un videito bien chévere. Obviamente no va a decir mi nombre, pero como usted lo vea es mío. Pero no va a decir mi nombre, va a decir el nombre de una compañía, pero es mío. So, va a salir esta semana algo bien bonito. Cosas que no las encontramos en la librería y que yo iba a las librerías a buscar ese tipo de cosas, no las había y yo dije, pues entonces lo hago yo. Y obviamente pues aquí estamos pues tomándonos nuestro cafecito. Ahorita estaba viendo la entrevista que le hiciste al More, al pastor Walter, y ahí fue que la estrené, y entonces, y ahí estamos. Bueno, vamos para la dinámica. Poderoso, claro que sí. Esta sección se llama Dímelo en una sola palabra. La regla es solo utilizar una palabra cuando yo te digo una palabra, ¿ok? Si necesitas explicar algo sobre eso que te mencioné para no dejarlo así en el aire, tú me vas a decir time out y te voy a dar la oportunidad, ¿ok? Iniciamos. Amor. Fruto del Espíritu. Libertad. Lo que tenemos en Yeshua. Salvación. Gracias. Las fiestas de Yahweh. Nos revelan a Yeshua. Techubá. Retorno. Orar. Tefilá. Yeshua. Mi Salvador. Facebook. Facebook. Rebelión. Absalón. Mandamientos. La columna vertebral. Música. David. Eterno. Hashem. Frutos. Los que nos defienden y los que hablan por nosotros. Especial Eric. Un joven que aprovechó el evangelio para llegar al pacto otra vez. Bueno, vamos a iniciar ahora con lo que es el estudio. ¿Cómo se le llamará al estudio? ¿Cuál sería el tema en esta ocasión, Eric Morales? Vamos a dialogar de una de las preguntas que me acabas de hacer de la dinámica, que es Teshuvah. Así que en breves minutos vamos a compartir un principio bíblico. Obviamente yo sé que la pasaremos excelentemente bien, pero vamos a entender un poquito más a fondo. Vamos a explicarlo bien a veces, pero vamos a entender un poquito más a fondo qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento o retornar. Perfecto. Mira, voy a leer el libro de Mateos, capítulo 3, verso número 8. Y obviamente antes de leer esta porción bíblica, necesito enfatizar que el libro de Mateos es un libro hebreo, es el único libro dentro de los evangelios que está escrito en hebreo, porque Mateo le habla a los judíos, y al Mateo hablarle a los judíos, pues obviamente el libro se escribe en hebreo. Al escribirse en hebreo, nosotros tenemos que entonces estudiar el tipo de audiencia a quien se le escribe, para entonces poder llegar al entendimiento de lo que Yeshua y su palabra nos quiere decir. Habiendo dicho eso, vamos a leer la palabra en el nombre de Yeshua, nuestro Sadik, nuestro justo Mesías. Mateo capítulo 3, verso número 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo estoy leyendo esta versión Reina Valera 1960. Tradicional. Que de hecho voy a hacer una pausa porque estuve en Colombia hace poco y se celebraron los 500 años de la Reforma. Y allá estuve llevándole una exhortación a sociedades bíblicas en Colombia, y ahí conocí al fundador de Sociedades Bíblicas en Colombia, La Paz Excelente, y van a hacer una edición especial de los 500 años de la Reforma,
y me regalaron esta Biblia antes de salir al mercado. Mira, yo tuve la primera copia. Está enmarcada, dice mi nombre ahí, dice Pastor Eric Men. Algo bien bonito, fue un regalo bien bonito. Así que estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, donde dice: hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Me gustaría que Héctor, tú que tienes otra versión allá, dijeras la versión que tienes y la leyeras por favor en Mateo capítulo 3, verso número 8. Claro, tengo una versión restaurada llamada Sefer Dabar. Y Mateo 3:8 dice lo siguiente: si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados a Yahweh, produzcan fruto que lo demuestren. Ay, ay, ay. Ya comenzamos, ¿ves? Pues ya tienes una versión que está ligada a lo que es el contexto y obviamente pues no está enfocada en lo que es el pensamiento helenista. Ahora, aquí hay algo muy interesante, Héctor, que quiero compartir. Estoy hasta ansioso por decir esto. Cuando Mateo le habla a los judíos, que su audiencia obviamente es totalmente judía, obviamente que el libro se escribe en hebreo. Correcto. Entonces, vamos a ver entonces, escudriñando un poquito más a fondo, ¿qué nos quiere decir el Eterno con este verso de Mateo capítulo 3, verso número 8? Número 1. El Nuevo Testamento existía cuando Mateo predicaba. No. Obviamente no. Sabemos que 3 siglos para allá después es que viene. Correcto. Se escribe. Ahora, por aquí hay algo interesante. Dice: haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Pero ¿a qué teníamos que arrepentirnos? ¿De dónde nosotros salimos para que entonces Mateo nos dijera que teníamos que volver? Exacto. Esa es la palabra hebrea Teshuvá, ¿no? Es correcto. Acuérdate que Mateo le está hablando a los judíos y le dice a los judíos: ustedes tienen que retornar de donde salieron. Y ahora, hablando un poquito más a fondo, aunque nos vamos un poquito, voy a tratar de montar las piezas poco a poco. Pero recuerden que arrepentimiento es una palabra que en hebreo es teshuvá. Y teshuvá lo que significa es retornar, volver al lugar donde saliste. Exacto, ¿sí? Atrás. Exacto, que Mateo les está instando y les está diciendo que tienen que hacer teshuvá, ustedes tienen que retornar. La pregunta, gente, de los 64,000 chavitos es la siguiente: si todavía el Brit Hadashah, Pacto Renovado, el Nuevo Testamento, como lo quieran llamar, no existía, ¿a dónde entonces tenían que retornar los judíos? Nada más y nada menos que a la Torá. Sí, porque había muchas leyes de hombre, ¿no? Que lo habían alejado de la verdad, ¿no? Claro que sí. Y recuerda que no solamente leyes de hombre, recuerda que se había levantado un rabinato, habían cientos de rabinos, ¿entiendes? Wow. Y ya se había cambiado el pensamiento, ¿verdad? Antes teníamos la columna vertebral de nuestra fe en la Torá, pero ahora entonces comenzó a dividirse. Parte la teníamos en la Torá y parte la teníamos en el consejo rabínico. Entonces ahí la autoridad de la Torá nosotros no se la dábamos completa. ¿Ves? Así que retornar es volver a la Torá, donde es la única, como yo dije en un video hace unos días, donde es la única que nos da la ruta a la obediencia. ¿Retornar a qué? A los mandamientos, porque como bien dices tú, ya estaban comenzando a hacer mandamientos de hombres. ¿Ves? Y la idea era que le hicieran caso a los mandamientos del Eterno. Exacto. Amén. Así que dice el verso 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. ¿Ve cómo la fe comienza a dividirse? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, la pregunta es la siguiente: si nosotros hemos pecado diciendo que ya no tenemos que obedecer los mandamientos, si nosotros hemos pecado diciendo que ya nosotros somos solamente de la gracia,
De hecho, voy a abrir una ventana y la cierro, ¿ok? No, por cierto, antes que continúe, sí, que sé por dónde va. El detalle es que a veces muchas personas dicen de que la ley no está vigente, de que no estamos bajo la ley en cierta manera, etcétera, 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 no hay que guardar los mandamientos, pero se nos olvida algo, o se le olvida algo a ellos, y es el hecho de que ciertamente el pecado significa, o sea, el pecado literalmente significa transición a la ley, a la Torá, a las instrucciones del Eterno. O sea, lo que realmente significa es eso. Entonces, si tú crees que no hay que guardar la ley ni los mandamientos, simplemente debes de creer también que no existe pecado. Que no, o sea, que los pecados están abolidos también, de que puedes hacer lo que te dé la gana. Esto es bien sencillo, no hay que estudiar teología para esto. Si nosotros pensamos que la ley va abolida y que la ley ya no está vigente, entonces ¿para qué vamos a la iglesia? ABC, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A obedecer qué? ¿A aprender qué? ¿A qué vamos a la iglesia? Es que hay algo en el ADN del ser humano, ¿ves? Ya, y ese es el verdadero avivamiento, cuando hijos comienzan a regresar a casa, nosotros pasamos por eso. Exacto. De hecho, la palabra Torá, que viene de la raíz yará, lo que significa estar en el blanco. Y si tú escuchas a un hebreo o a un hebreo anciano regañando un niño o su nieto, ¿qué le dice? Le dice Nemosim, que significa ser civilizado. Eso es lo que hace la Torá con nosotros, nos civiliza. La Torá nos hace ser mejores personas. La Torá es una ley moral de respeto, de equidad, de bondad. La Torá no nos hace religiosos, la Torá nos hace libres, porque esa es la verdad. 119 lo declara. Exacto. Lo que pasa es que, como cuando no se estudia el contexto, le tenemos miedo a la palabra ley. Pero no siempre cuando se dice ley en la Biblia se está hablando a la Torá. Hay veces que sí, hay veces que no. Recuerda que tenemos que estudiar el contexto griego porque de Torá la cambian a nomos. Hay cositas que cuando no estudiamos, obviamente, nosotros tenemos por costumbre leer lo que leemos, lo literalizamos, y eso es porque ahí lo dice la Biblia. ¿Entiendes? Cuando Yeshua hablaba, Yeshua siempre hablaba en el cuarto nivel de interpretación, porque escudriñaba, ¿ves? Y de eso se trata, escudriñar la palabra. Esto que está aquí, cuando uno lo estudia, uno entra a la mente del Eterno y conoce sus pensamientos. ¿Ves? Cuando tú no entras aquí, tú te estás desligando de parte de la mente del Eterno, y ahí es que vienen las contiendas, las teologías, las diferencias, las ideologías, ¿ves? Sí. Porque no conoce los pensamientos que Él tiene de bien para contigo. ¿Ves? No, y eso lo lleva también a lo que está sucediendo hoy en día, que hay más de 42,000 denominaciones en el mundo. Eso es lo que nos lleva a esa confusión. Cada denominación de esas que está en la estadística que tú acabas de decir, cada denominación salió de una de las denominaciones que están ahí también, ¿me entiendes? Son las denominaciones, cuando no están de acuerdo con algo, sale otra denominación, ¿me entiendes? Y cuando tú vienes a ver, son productos de divisiones, O sea, no es lo mismo que la palabra siga pariendo, que la oveja siga pariendo, a que las ovejas se sigan dividiendo. Así que, volviendo a lo que es Teshuvah, que lo que significa es retornar, volver a... El apóstol Pablo dice algo bien interesante. Recuerda que el apóstol Pablo era un experto en la escritura. El apóstol Pablo entendía bien el concepto de lo que era Teshuvah. Ahora, el apóstol Pablo dice, renueven el espíritu de su mente. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo yo renuevo mi mente? ¿Cómo yo renuevo mi mente? Bueno, pues la mente tú la renuevas metiéndote en la mente de Dios. La mente tú la renuevas metiéndote en la mente de la Torá. Ahora, a lo que yo quería llegar, y yo creo que es una de las cosas más importantes de las que yo quería traer aquí, es que una persona que no tiene el fruto de la humildad
no es un candidato para estudiar Torah. Es decir, que uno de los frutos dignos de arrepentimiento, una de las cosas que hace ver a tu nube de testigos que tú retornaste, es la humildad. Porque estás proyectando el carácter del Mesías, estás proyectando el modelaje del Mesías. Cuando leemos uno de los Midrash, se dice que antes de que el Eterno le entregara la Torá a Moisés en Sinaí, las montañas comenzaron a discutir. Y una montaña le dijo a la otra: no, la Torá se va a entregar en la cima de esta montaña. Y salió otra montaña por allá y dijo: no, yo soy más alta que tú, y la Torá se tiene que entregar en esta cima de esta montaña. Y cada montaña comenzó a decir su argumento de por qué la Torá tenía, aleluya, de por qué la Torá tenía que ser entregada en esa montaña. El monte Sinaí no era el monte más alto, pero el monte Sinaí tenía la característica que el Eterno estaba buscando para que la Torá fuera entregada. Y esa montaña del Sinaí dijo: bueno, yo estoy aquí. Si el Eterno quiere, que la entregue aquí. Y el Sinaí fue la montaña humilde que el Eterno escogió para ser entregada a la Torá. Pero ¿qué se dice de Moisés? Que no hay más humilde la Torá que Moisés. No hay esa es la enseñanza de que la montaña era humilde, o sea, Sinaí era humilde, por eso fue que fue escogida para... Es decir que cuando el Eterno quiere depositar la palabra en alguien, Él no va a ver lo alto que tú quieres ser. Él va a ver lo alto que tú quieres ponerlo a Él. Si hay alguien, aleluya, si hay alguien que tenía la característica de decir: yo soy la montaña más alta, era Juan el Bautista. Y sin embargo dijo que no era digno de desatarla. Exacto. ¡Gloria! Gloria. Entonces, ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está el éxito de Juan el Inversor? ¿Dónde está? De que los discípulos, Él no los llevaba a Él, los llevaba al Mesías. Exacto. Fue el camino. Él dijo: yo simplemente soy un camino, yo soy el peaje. Tú pasas por mí y llegas a Él. Exacto. Él es el peaje. Ahora, hay algo bien interesante aquí que es de carácter de urgencia, hay que decirlo. Lo que es proyectar humildad y lo que es también tener respeto. Gente, yo voy a decir una pregunta, pero no me tire tomate todavía. Espere que yo termine la línea y entonces los arroja si es necesario. Déjalo que termine la entrevista porque lo necesitamos. Usted sabe que Yeshua se sujetó al ministerio de un hombre en la tierra. Voy a hablar de humildad, de sujeción. Escuche bien, no me tire tomate todavía. Cuando Yeshua entra a las aguas, para que vea lo que es fruto de arrepentimiento. Cuando Yeshua entra a las aguas, que Juan el Bautista lo va a bautizar, Juan quiere que se intercambien los papeles. Y sin embargo, Yeshua le dice que no, que era necesario que la palabra se cumpliera. Es decir, que aún Yeshua, oye bien, aún Yeshua respetó el ministerio de Juan. Y ahí Yeshua validó el ministerio de Juan. Así es. Aleluya. ¿Para qué palabra se tenía que cumplir? La palabra que estaba frente a Juan, Yeshua. Así que yo creo que Yeshua nos ha dejado no solamente el legado de la palabra, sino el legado de lo que es tener frutos dignos de arrepentimiento. Le voy a decir más, que me acaba de caer un fax divino del cielo. Zaqueo estaba en el árbol. Sicomoro, dice la Biblia. Yeshua lo mira. ¿A quién vio Yeshua en el árbol? Zaqueo. Pero Zaqueo produjo algo que el árbol no pudo producir. Zaqueo, aleluya, dice la Biblia que se halló en él fruto. Es decir, que Zaqueo tenía más fruto que el árbol. Wow. Porque lo que hace tener fruto es el arrepentimiento y el retorno. Es decir, que tú puedes estar en un árbol de guineo, pero tu arrepentimiento puede ser tan genuino que a Yeshua se le olvide que el árbol es de guineo, porque está mirando tu genuino arrepentimiento, el verdadero fruto. Es decir, aleluya, escucha esto, es decir,
que si yo estoy pasando por un árbol que tiene fruto, pero mi arrepentimiento no es digno, el árbol tiene más fruto que yo. Exacto. ¿Okay? Así que Yeshua nos ha dejado un legado, un modelaje. ¿Cuál es? Que nosotros proyectemos al que no se ve. Eso es lo que hace el logo de una compañía. Por eso se le llama logo. Por eso es que a la palabra se le llama logos. Logos, la palabra, el logos. Por eso es que una compañía necesita un logo. Porque el logo representa a la compañía que tú no ves. Cuando tú das una tarjeta de presentación, la gente ve el logo, no ve la compañía. Y conforme a como tú te proyectes en ese momento, la gente va a ver si la compañía es buena o es mala. Es decir, que tú y yo, embajadores del reino, los frutos o nos catalogan embajadores o nos descartan. Por eso yo te decía a ti cuando hablábamos por teléfono, por el chat creo que era, que los frutos van por encima del conocimiento. Y yo creo que es una enseñanza que Yeshua nos ha dejado y un buen legado. Primera de Juan 2:6 dice, todo el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Exacto. Entonces, cuando tú no sepas algo, di que no lo sabes. Yo no soy Google, yo no soy YouTube, ¿entiendes? Humildad sobre todo. Cuando yo no sé algo, yo tengo mi moré, y tengo mi maestro, y tengo mi pastor, ¿me entiendes? Hay que respetarlo, ¿me entiendes? No, sí. La escritura se supone que te sostenga, ¿entiendes? Que te mantenga en la tierra, porque el conocimiento es una navaja de doble filo, gente. Vamos a tener cuidado, esto que está aquí. Alguien me dijo, ¿cuánto tiempo yo necesito para estudiar Torah? A lo mejor la persona pensó que yo le iba a decir un bachillerato, 4 años. Y yo le dije, bueno, yo sé, para una vida entera. Le dio la garrotera al chavo. Entonces, ¿por qué? El que creó el Kung Fu, la disciplina del Kung Fu, ¿qué dijo cuando murió? Que lo enterraran con la cinta blanca, con la cinta de aprendiz. O sea, un maestro que te diga a ti que cuando le entierren le ponga la cinta de aprendiz, ¿qué quiere decir? Que quiere morir como un estudiante. ¿Quién es el mejor maestro? El que nunca deja de ser estudiante. Ese es el mejor maestro. Yeshua, aleluya, dice la escritura que cuando entró a la sinagoga en Shabbat, dice, le pasaron el rollo. Y yo lo dije en una paracha y me conmovió. Le pasaron el rollo. Dice la Biblia que abrió el rollo, leyó Isaías, que validaba la profecía de él, y él dijo, esta palabra se ha cumplido. Cuando lo leemos en hebreo nos vamos a volver locos, porque dice, frente a ustedes está Elohim, no otra cosa. ¿Y sabe qué? Dice la escritura que después que él lee la palabra, cierra el rollo, dice, entregó el rollo y se sentó. Eso a mí me conmovió, ¿por qué? Porque aunque es un rabí o un raboní o un moré, tuvo la disciplina de estudiante y se sentó a seguir escuchando. Así que antes que nosotros nos sentemos, tenemos que sentar el corazón. No, el acto de lavar los pies también fue muy increíble. Es una enseñanza muy, muy buena para nosotros. Puro servicio. Así que, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Tenemos que arrepentirnos de haberle dado la espalda a los mandamientos, a la Torá. Yo cogí catecismo cuando chiquito. Cogí catecismo, pasé por muchas clases bíblicas en la iglesia tradicional que perseveraba católica. ¿Fuiste católico? Yo fui católico, sí, bautizado y todo esto. Así que, ¿pero sabes qué? Pasaron los años, después fui a la iglesia bautista, que de hecho me convertía todos los domingos. Todos los domingos yo me convertía. Decían, ¿quién quiere pasar al frente? Y yo pasaba al frente, así que yo tenía como, ¿cuántos Cristos yo tenía encima de mí? Un montón. Yo me convertí. Como 1000 criaturas nuevas. Y un montón de criaturas nuevas. Pero, ¿sabes qué? Ya cuando el Ruach y el Espíritu de Dios te va guiando, uno dice, esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de relación. Exacto. En el momento
que en tu ADN se mete algo que no tiene que ver con exponerse a la gente, que no, es algo que ya es de uno, de que tienes que hablar con él, ¿ves? De que le tienes que dar gracias aún por un vasito de agua, en el mínimo detalle tú estás en contacto con él, en ser agradecido por todas las cosas, aún las que tú no entiendas. ¿Cuál es el llamado? Llamado al arrepentimiento, bien sencillo. Tenemos, algo que yo escribí en mi muro hace poco, tenemos que dejar de llevar el pecado al altar y convertirnos en personas de bien. Hay una característica que tiene el Eterno, es equidad. Que para él todos somos iguales. Eso es una característica del Eterno que me encanta. Y nosotros tenemos que moderar eso. Para él todos somos iguales. Aquí no hay grandes ni pequeños. No, exacto, pero hay muchas personas que confunden lo que es equidad con lo que es igualdad. Y es equidad, porque equidad te pone, o sea, al nivel que tienes que estar realmente, pero te sigue tratando de igual manera, pero no te pone al mismo nivel de la otra persona, porque quizá esa, o sea, no es lo mismo. Equidad e igualdad no es lo mismo. Y aquí estamos hablando de equidad, de equidad. Equidad. Para exacto. Dios, para el Eterno, todos somos iguales. Es decir que nosotros no podemos entrar con esta hambre que hay de aprender la palabra. No podemos entrar para saber. Escuche bien lo que voy a decir. Esto no se estudia para saber. Esto se estudia para obedecer. Voy a decir más. Los apóstoles tuvieron el llamado antes que el conocimiento. Tú vas a ser apóstol, ellos no sabiendo lo que era un apóstol, y tú vas a ser apóstol. Así que cada uno de los que nos está viendo a la distancia, cualquier país que nos estén viendo, cada uno tiene un don predominante. Cada uno tiene un hambre por servir. Que esa hambre por servir haga que se vea no la promoción del ministerio de nosotros, sino que promocionemos el verdadero arrepentimiento, que es retornar a la Torá. Y que proyectemos a la Torá viviente, que es el Sadi, Yeshua, el justo. Yeshua, amén. Yeshua. Y cuando nosotros lo proyectamos a él, entonces la gente va a ver en nosotros la imagen y semejanza del segundo Adán. Y la que no debemos proyectar es la del primer Adán. Así que el llamado es bien sencillo, gente. Retorna a los mandamientos. Arrepentimiento es volver en sí, es recapacitar, como hizo el hijo pródigo. Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo. Sin embargo, lo que te convierte en hijo es la obediencia al Eterno, que es lo que te da identidad. Los mandamientos, la obediencia, hace que la imagen y semejanza del Eterno se proyecte en ti. Y de eso se trata el Evangelio, las buenas nuevas. Es que no importando quién piense distinto, como dice la canción última que yo grabé, respetemos aunque no pensemos igual. Héctor. Estoy aquí escuchándote. Contento de estar aquí. Si tienes alguna pregunta adicional. Sí, Eric, estoy aquí. Es que me estaban avisando, ¿no? Quería decirte que tenemos una nueva sección aquí en lo que es la raíz de nuestra fe, Entrevista Edition. Como tú sabes, este programa tiene lo que es Estudio Edition, donde damos estudios, ¿verdad? Llevando la palabra con mucho respeto a todos nuestros hermanos, tanto como de raíces hebreas, mesiánicos y cristianos. Y tú sabes que tenemos un público amplio, un público de diferentes ramas, y que los amamos a todos y nos aceptamos porque somos parte del cuerpo del Mesías. Nosotros sabemos que los dedos, tenemos 5 dedos, ¿no? Y los 5 dedos son diferentes, pero todos pertenecen al mismo cuerpo. Amén. Y es muy importante siempre querernos y aceptarnos aunque tengamos diferencias. Pero lo que te quería decir, Eric, era que es tiempo de hacer como una pausa, porque vamos a ir a un segmento que desde hoy se va a estar dando en lo que es nuestros videos.
a petición popular. La gente no solo quiere recibir estudios, no solo quiere recibir entrevistas, también quieren saber las noticias destacadas en el mundo de nosotros los creyentes del Dios de Israel. Hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor, tenemos que estar despiertos y alerta siempre. Y por ende aquí para ustedes tenemos una sesión nueva que se la presento hoy con mucha humildad y con nuestro compañero periodista que es Camilo Alfaro. Entonces tenemos a Camilo en el otro lado y él nos va a traer lo último, las noticias destacadas. Así que Eri, estés pendiente, no te vayas, nadie se vaya, porque ciertamente aquí ahora mismo vamos a darte información destacada de lo que está pasando en Israel y en el mundo, todo relacionado con lo que es nosotros, las noticias que a nosotros nos interesan realmente saber y estar pendiente y alerta. Así que no te despegue, porque ahora pasamos con nuestro compañero Camilo. Camilo, adelante. La policía emitió el jueves imágenes del video del ataque terrorista en el Monte del Templo el viernes pasado, mostrando cómo los asaltantes fueron ayudados en el contrabando de armas de la mezquita Al-Aqsa allí la mañana del tiroteo. En las imágenes de la cámara de seguridad, los tres árabes musulmanes, Mohamed Ahmed, Mohamed Dabarin de 29, Mohamed Hamad Abdel, pueden ser vistos llegando a Jerusalén desde su ciudad natal Al-Fam en autobús antes de entrar por separado en la ciudad vieja de Jerusalén a través de la puerta de Herodes. Procedieron a entrar en el Monte del Templo a través de la puerta de Uta. En la puerta, uno de los atacantes fue detenido e interrogado después de despertar sospechas de un oficial de policía antes de que finalmente se le permitiera entrar en el sitio. El video también muestra que los tres árabes tuvieron un cómplice, un cuarto individuo no identificado que llevó las armas en una mochila al Monte del Templo y les dejó en la mezquita Al-Aqsa. El material de seguridad muestra más adelante el cuarto hombre saliendo del Monte del Templo y saliendo de la ciudad vieja por la puerta de Herodes antes del ataque. Dos de los atacantes pueden ser vistos saliendo de la mezquita juntos, mientras que el tercer musulmán sale por sí mismo poco después de ellos con la bolsa de armas en su espalda. Los tres terroristas son vistos juntos, caminando juntos por un callejón en el sitio para cambiar su ropa antes de regresar sin la bolsa, con las armas ahora ocultas en sus cuerpos. El video termina con las imágenes de seguridad desde el momento en que comenzó el ataque contra los policías Kamil Shnan, Hail Sitiwawi, imágenes que la policía lanzó la semana pasada después del ataque del viernes. A pesar de algunos informes iniciales de que funcionarios del cuerpo religioso que administra el sitio ayudaron a los atacantes a introducir las armas en la mezquita de Al-Aqsa antes del ataque. El diario Yediot Arnot informó el jueves por la mañana que la policía creía que los asaltantes trajeron las armas al Monte del Templo la mañana del tiroteo. Esto fue confirmado en las imágenes de seguridad. Esto es todo el material e información disponible en esta etapa de la investigación, dijo el portavoz de la policía Mickey Rosenfeld. Después del ataque, Israel tomó la medida de cerrar el Monte del Templo por primera vez en casi 50 años para buscar más armas antes de reabrir el sitio a los musulmanes el domingo y a los musulmanes el lunes, después de instalar detectores de metales en las entradas. Tales detectores estaban previamente solamente en la entrada de la puerta de Mugabi al monte, la única entrada para los visitantes no musulmanes. La decisión de colocar los detectores de metal en las puertas del monte del templo después del ataque islámico se ha visto afectada por los líderes musulmanes, con funcionarios del Waqf llamando a los musulmanes a no entrar en el sitio hasta que sean removidos. Para protestar por el traslado, los manifestantes han protagonizado disturbios fuera de las entradas al sitio todos los días esta semana, convirtiéndose en agresiones a los agentes de policía y ataques a civiles por medio de rocas y también bombas incendiarias a sus coches en circulación. En una entrevista con el radio del ejército el jueves, el ministro de Seguridad Pública Gilad Erdan dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu decidirá sobre el tema más tarde, después de que celebrara consultas de seguridad a su regreso de una visita de trabajo a Europa. Se informó que el establecimiento de seguridad estaba dividido sobre qué hace dar la brutalidad que rodea el sitio. Gracias, Camilo, por esas noticias destacadas que nos interesan a todos. Y realmente tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Estamos viendo las cosas que están pasando increíbles. Mientras tanto, Camilo se prepara para traernos más noticias de última hora. Continuamos contigo, Eric. Él nos va a dar otro avance más tarde. Puedes continuar. Sí, adelante. Entonces, si vamos a la versión de las Américas, dice Mateo capítulo 3, verso 8, ahí es donde estamos. Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. La versión del nombre verdadero dice, producir, pues, frutos dignos de Techuvá. La versión de Matillahu de Shem Tov
está poderosa. Dice, hagan fruto de un completo retorno. Eso sí que está powerful. Wow, eso es literalmente Techubá. Eso es Techubá, ¿sabes? Retorna por completo. Mira, Héctor, hace poco yo leí algo que este predicador dice, ven, pasa al frente, reciba a Jesús y todo cambiará. Y por poco lloro. Y dije, ¿cómo? Ven, pasa al frente, reciba a Jesús y todo cambiará. Y dije, no, tiempo, espérate. Bueno, tiempo pasó aquí. No. O sea, retornar no es convertirse. Ese es el primer paso. Retornar es obedecer. Lo que te hace que te convertiste es la obediencia. Pedro hablaba de dos pasos: arrepentidos y convertidos. Tú te arrepientes de tu pecado, para donde tú te tienes que convertir en la palabra y a la que te hace libre. Y la gente no entiende esa diferencia porque por algo está diciendo. Hay gente que piensa que es lo mismo. Por aquí corre Dam, sangre. Por eso es que Adán se llama Adán, porque fue el primer ser humano que tenía sangre. Por aquí corre Dam. Y la Dam de Yeshua, la Dam, eso es lo que limpia. Pero la palabra de Yeshua es la que te hace libre, la Torá. Así que nos arrepentimos, pero no todo queda ahí. Hay un plan de trabajo. ¿Cuál es? La obediencia a los mandamientos, eso es lo que nos hace libres. Ya que estás hablando de los mandamientos, de los mandamientos, de la obediencia, mucha gente, cuando nosotros hablamos de los mandamientos, obediencia y volver a hacer una techubá, volver a los mandamientos, volver a la ley, volver a las escrituras, la gente a veces como que lo toma de mala manera o se confunde. Y ahora, de raíz de eso, te voy a hacer una pregunta para dejar claro ese punto. La gente o nosotros que enseñamos que tenemos que guardar los mandamientos, ¿qué respuesta tendrías que darle a la persona para que no se asuste? Que no es que si no guardas los mandamientos vas a dejar de ser salvo. Para ti, tu opinión, salvación, ¿por medio de la ley o por medio de la gracia? Te lo voy a responder con otra pregunta. Noé fue salvo porque obedeció, o Noé fue salvo porque leyó. Porque leyó, porque obedeció, me dijiste. La salvación es por gracia, ¿verdad que sí? Ajá. Okay. Pero el que la salvación sea por gracia, ¿significa que nosotros tenemos licencia para no obedecer? No, para nada. Okay. Mira, tú puedes buscar en la Biblia católica, ahí están escritos los 10 mandamientos. Jerusalén, ajá. En cualquier versión, está escrito los 10 mandamientos. Los mismos que dicen que no van a obedecer los mandamientos son los que cuando tienen hijos le dicen, hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Acuérdate que nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros siempre buscamos excusas para no obedecer. Entonces, cuando tú sabes, para eso está el Rúa. Tú pasaste por lo mismo. ¿Entiendes? Y estamos aquí, los pescaron. ¿Ves? Pero para dejar claro eso, porque es lo que me he encontrado con este tipo de personas, a mí me hacen un sinnúmero de preguntas, no te imaginas. La gente entra en esa perspectiva y creen que es que estamos tratando de decir a la gente que si no guardan los mandamientos, que si no le hacen caso a la ley, se van a perder, o que no tienen la salvación. No sé por qué esa confusión le viene a la mente, pero es lo que primero le llega a la mente. La confusión tiene respuesta, y es que esa confusión es una característica de que son ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque quieren servir al Eterno bajo sus propias conveniencias y bajo sus propios criterios. Eso significa sincretismo. Un poquito de religión de este y un poquito de religión de la otra. Se crea sincretismo. Eso es una característica de una oveja perdida de la casa de Israel. Ve, así que el que te diga a ti, aleluya, el que te diga a ti
Oye, yo no tengo que obedecer, no tengo que obedecer eso. Te está diciendo en lo profundo de su corazón, soy una oveja perdida, sácame de aquí. El detalle es, y el punto es, que no importa si sea para salvación o simplemente por amor, es que realmente nada más tú entender que es por amor y así que tú le demuestras que tú le amas, yo creo que es un buen motivo para hacerlo. O sea, y hay otro buen motivo que es recibir bendición, porque a través de guardar los mandamientos recibimos bendición. O sea, tú quieres ser bendecido, quieres ser próspero. Incluso yo te puedo contar una historia que escuché, que había un negociante que tenía clientes judíos, tenía clientes cristianos, pero viene este pastor y le pregunta, ¿cuáles son tus clientes más ricos? Y él viene y le responde, los judíos. ¿Y por qué? Porque ellos se basan más en la Torá que en lo último del libro. Entonces, ese es el detalle, que guardan los mandamientos, a lo que quiero llegar. Guardan los mandamientos, encuentran bendición, encuentran prosperidad, y por ende, ese es un gran motivo. Tú no tienes que pensar por qué motivo. Lo que realmente es, aquí encontramos por amor, para demostrarle que le amamos y para realmente ser próspero y bendecido realmente. Y también para el mundo venidero, que vamos a tener ciertamente galardones y todo. Es muy importante la obediencia y guardar los mandamientos. Tenemos bastantes motivos. El modelaje que nosotros tenemos en lo tradicional, se nos ha puesto una barrera con relación a los mandamientos, y que eso pasó, y la palabra ley como que la vemos, le pica, le tienen miedo. Exacto. Pero sin embargo, bueno, pues entonces que vayan por la avenida, corran a 90 millas por hora, y cuando el policía los detenga, le diga al policía, usted no me puede detener, usted no es la ley, yo vivo bajo la gracia. Si no creen en la ley, ¿por qué le dice al policía, por favor, deme un break, por favor, perdone, no lo vuelvo a hacer? ¿Por qué? Simplemente eso es un inicio de rebeldía, ¿me entiendes? El espíritu de Absalón, ¿me entiendes? De rebelión. Pero para eso estamos nosotros, ¿me entiendes? Para aportar, no solamente a través del conocimiento, ¿me entiendes? Sino aportar a través y a raíz de los frutos, ¿me entiendes? Que son los que nos defienden y los que hablan por nosotros. De eso se trata. Así que yo creo que el legado mayor es Héctor, aún al que dice que no, aún al que no cree. No importa, son una característica de una oveja perdida. En conclusión, te quería preguntar, entonces, más importante son los frutos que el conocimiento que los frutos. Y el arrepentimiento, ¿por qué? Hice dos preguntas en una. El conocimiento es poder. Dunamis, dinamita, pero no salva. El árbol se conoce no por lo que conoce, se conoce por los frutos. Entonces, ¿cómo yo sé que soy hijo de Dios? Pero perdona que te interrumpa, me vino algo a la mente. A veces somos hijos del Eterno. Porque a veces hay personas que juzgan por un error de un hijo del Eterno que cometió como humano, y entonces no están viendo fruto en ese momento porque cometió un error. Entonces lo podemos catalogar que, como hace mucha gente, porque lo hace como hijo del diablo, como falso, etcétera, porque cometió un error y no dio fruto en ese momento. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Porque a veces ciertamente hay hijos del Eterno que en momentos dados no dan fruto. Lo que pasa es que el que tú cometas un error lo puede poner en tela de juicio todo tu testimonio. Número uno. O sea, todos cometemos errores. Porque tú cometas un error, eso no puede poner en tela de juicio de que ya entonces tú fuiste esa persona siempre. ¿Okay? Para eso entonces entran las promesas. Para eso entonces entra el arrepentimiento. Para eso está el Rúa, ¿verdad? Para eso está la confianza que tú tienes en el Eterno de levantarte.
porque hay un problema en que, o sea, está bien en cierta manera, pero en cierta manera la gente lo toma a mal. Y es que identificar a las personas por los frutos, y eso está correcto, por los frutos que vamos a conocer a los hijos del Eterno. Pero es como te acabo de explicar, a veces pues los hijos del Eterno como quiera también fallan, son seres humanos. Y entonces lo identifican como que no lo es porque en un momento dado falló. O sea, no estamos hablando de una persona que siempre está mal y nunca da frutos, sino una persona de que cae en algún momento dado. Lo que pasa es que nuestra relación con Dios no depende de la opinión de las personas. ¿Okay? Tú tienes que tener tanta confianza en Dios, que no importando los errores que tú cometas, tú estás claro con Dios. Y tú sabes que si te levantaste, no es malo caerse, malo es cogerle cariño al piso. Exacto. O sea, si nos enfocamos en la opinión de las personas, entonces no le estamos sirviendo al Eterno, le estamos sirviendo a las personas. Sí somos una nube de testigos, pero los testigos no son el reino. Simplemente son nubes de testigos. Y tenemos que, como hijos del Eterno que somos, tenemos que proyectar un buen testimonio, claro que sí. Pero también a esos que le estamos proyectando un testimonio, también son imperfectos. ¿Me entiendes? Yo creo que no podemos vivir ese fue el problema que tuvo Eva, que le hizo caso al acusador. Así que tenemos que enfocarnos no en lo que digan las opiniones, que son importantes, pero tenemos que enfocarnos en lo que el Eterno, nosotros somos lo que Él dice que somos, no lo que la gente dice que somos. Correcto. Mariana vía WhatsApp pregunta: si yo muestro los frutos del Espíritu, ¿esos son los frutos del arrepentimiento? Esa es la pregunta. Mariana. Sí, Mariana. Todo lo que tú hagas para proyectar al Mesías son frutos dignos de arrepentimiento. Todo lo que tú hagas para proyectar al Mesías son frutos dignos de arrepentimiento. Todo lo que tú hagas para proyectar al Mesías son frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estás pensando igual que Él. La voluntad del Eterno está escondida en qué haría el Mesías en tu lugar. Y lo que Él haría, entonces si tú haces eso, tú estás proyectando en el Mesías. Todo lo que tú hagas que proyecte el Mesías son frutos dignos de arrepentimiento. Voy a fundamentar más la respuesta. En una ocasión Yeshua miró los apóstoles, los miró y les dijo: aleluya, ustedes son el fruto de mi aflicción. Camilo, adelante. El vicepresidente estadounidense Mike Pence prometió nuevamente que el gobierno del presidente Trump trasladaría la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, esta vez a los partidarios cristianos de Israel. A los hombres y mujeres de Cristianos Unidos por Israel, este presidente los oye, dijo Pence a los asistentes el lunes por la noche en la conferencia anual de CUFI en Washington. Este presidente está con ustedes y les prometo que llegará el día en que el presidente Donald Trump trasladará la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén. No es una cuestión de sí, es solo cuándo. Más temprano, un panel que incluyó al pastor Jan Hoyi, quien fundó el movimiento hace 12 años, expresó su preocupación porque Trump, quien de otro modo fue presentado en la conferencia como preferible a su predecesor, el presidente Barack Obama, estaba perdiendo credibilidad al cumplir su promesa de campaña. El traslado a Jerusalén demostraría que nuestro presidente mantiene su palabra, dijo Hoyi. Trump en junio renovó una extensión a una ley aprobada en 1995 que ordena el movimiento como todos sus predecesores han hecho. Pence, que ha estado muy cerca ha comunicado a Pro-Israel, ha dicho varias veces que Trump cumplirá la promesa.
El vicepresidente también reiteró las garantías anteriores de que Trump pondría la seguridad y la seguridad de Israel como una prioridad en cualquier negociación de paz con los árabes. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo el lunes a una audiencia evangélica cristiana en Washington que eran los mejores amigos de Israel en el mundo, en un discurso notable por la ausencia de cualquier referencia al presidente estadounidense Donald Trump o los esfuerzos de su administración en la región. Cuando digo que no tenemos mejores amigos que los partidarios cristianos de Israel, sé que siempre han estado con nosotros, dijo Netanyahu a la audiencia de Christian United por la conferencia anual de Israel. Ustedes están con nosotros porque ustedes están con ustedes mismos, porque representamos esa herencia común de la libertad que se remonta a miles de años. Estados Unidos no tiene mejor amigo que Israel e Israel no tiene mejor amigo que Estados Unidos, continuó Netanyahu, así como Israel no tiene mejor amigo en América que ustedes. Netanyahu describió a Israel y a Estados Unidos como comprometidos en una gran lucha, hablando a través de video a una audiencia entusiasta que saltó de alegría cuando la imagen del primer ministro apareció en pantallas gigantes. Es una lucha de civilizaciones, es una lucha de sociedades libres contra las fuerzas del Islam militante, dijo Netanyahu. Quieren conquistar el Oriente Medio, quieren destruir el Estado de Israel y luego quieren conquistar el mundo. La gente a menudo comete un error en las discusiones convencionales cuando suelen decir que los islamistas militantes odian al occidente debido a Israel. En realidad es al revés, continuó. Odian a Israel por causa del occidente porque representamos una sociedad libre construida sobre la base de la herencia judeocristiana. Esta es la sociedad a la que tanto desprecia. Una niña fue una de las 3 personas heridas en un ataque con bomba incendiaria en Jerusalén el viernes, horas después de que 2 agentes de la policía israelí fueran asesinados en un ataque de 3 terroristas musulmanes en el Monte del Templo. El cóctel Molotov fue lanzado a una familia que viajaba en un vehículo de seguridad comunitaria en el barrio de Silwan, en Jerusalén, justo al lado del Monte de los Olivos. Los paramédicos que acudieron a la escena trataron a la bebé y a los 2 adultos por inhalar el humo. La bebé fue transportada al centro médico de Hadassah Ein Kerim en Jerusalén. La policía lanzó una búsqueda del autor y los perpetradores. A principio de este viernes, 3 terroristas árabes israelíes abrieron fuego contra un grupo de agentes de policía que se encontraban justo a las afueras del complejo del Monte del Templo. Donald Trump ha hecho unas impactantes declaraciones que ha alegrado a muchos cristianos en Estados Unidos. Durante un evento organizado por pastores y líderes cristianos, el presidente Donald Trump se ha comprometido a defender la libertad religiosa y no permitir que los sermones de los pastores sean auditados por las agencias e instituciones del gobierno estadounidense. Pero además, en el siguiente video podrán ver el propio Donald Trump cuando dice enfáticamente que no quiere que Dios sea expulsado de las plazas públicas ni de las escuelas de Estados Unidos y que la oración debe seguir haciéndose en público. Miren esto. Donald Trump ha tenido sus aciertos y desaciertos como nuevo presidente de los Estados Unidos, pero sin lugar a dudas ha sido el presidente de esa nación que más se ha preocupado por defender los valores cristianos en momentos donde Estados Unidos se ha alejado de Dios. Observen a continuación el siguiente video donde Donald Trump promete que durante su administración cuidará de que Dios no sea expulsado de las escuelas ni de los lugares públicos. I also want to speak to all of the people, see, you thought I forgot, in our faith community who are here with us tonight, veterans and non-veterans alike. You're never going to be forgotten. You'll never be forgotten. My administration will always support and defend your religious liberty. We don't want to see God forced out of the public square, driven out of our schools, or pushed out of our civic life. We want to see prayers before football games if they want to give prayers. We want all children to have the opportunity to know the blessings of God. We will not allow the government to censor sermons, to restrict the free speech of our pastors.
pastors and our preachers and the people that we most respect. La libertad viene de Dios y ninguna fuerza terrenal nos lo podrá quitar. Fueron las palabras del presidente Donald Trump en su discurso en el Kennedy Center. Como americanos amamos a nuestro país, amamos a nuestras familias, amamos a nuestra libertad y amamos a nuestro Dios. Fueron las palabras del presidente Donald Trump durante su discurso sobre la religión en el Kennedy Center el pasado sábado. El presidente Donald Trump quiso agradecer a los veteranos estadounidenses su servicio tan sacrificado y su fidelidad a Dios frente a aquellos que quieren acabar con nuestras libertades. América siempre ha defendido que la libertad viene de nuestro Señor Creador. Nuestros derechos nos lo da Dios y ninguna fuerza terrenal nos lo podrá quitar, defendiendo el presidente. Las palabras de Trump fueron recibidas con ovaciones y aplausos de los presentes, que tal y como recoge LifeSite News, fueron el más cuando el presidente de Estados Unidos denunció que los medios de fake news están tratando de callarlos, pero no les dejaremos porque la gente sabe la verdad. El hecho es que la prensa se ha destruido a sí misma porque han ido demasiado lejos. En lugar de haber sido inteligentes, han utilizado una ancha y la gente lo ha visto desde el principio, subrayó. Estos medios deshonestos nunca impedirán que cumplamos nuestros objetivos en nombre de los americanos. Nunca dejaré de luchar por vosotros, sentenció el presidente. Durante mucho tiempo los políticos han tratado de centralizar la autoridad en las manos de algunos. Los burócratas piensan que pueden manejar nuestras vidas, vuestros valores, entre meterse en vuestra fe y decidir cómo vivir, qué decir y a dónde ir a orar. Pero sabemos que los padres y no los burócratas saben mejor que nadie cómo educar a sus hijos y crear una próspera sociedad. Sabemos que las familias y las iglesias y no los gobiernos saben cómo crear una comunidad fuerte. Mi administración siempre apoyará y defenderá la libertad religiosa. No os dejaré solos, prometió el republicano. No queremos ver a Dios expulsado de la vida pública, de los colegios o de la vida cívica. Queremos ver oraciones antes de los partidos de fútbol. Continuó asimismo, el presidente aseguró que quiere que todos los niños tengan la oportunidad de conocer las bendiciones de Dios. No dejaremos que el gobierno censure la libertad de expresión de nuestros pastores y de la gente que más respetamos. Mientras que sea el presidente, a nadie os impedirá practicar vuestra fe o alcanzar aquello que está en vuestro corazón, prometió el presidente Donald Trump. Luego de enterarse de la muerte por suicidio de Chester Bennington y vocalista de la famosa banda norteamericana Linkin Park, el líder del movimiento musical urbano reggaetón Daddy Yankee envió un emotivo mensaje bíblico de aliento a quienes sufren de depresión y pensamientos suicidas. El intérprete de Despacito compartió una foto en el junto de Bennington, escribiendo un mensaje positivo conteniendo bíblico a todos los seguidores en las redes sociales. He aquí el texto íntegro impartido por Yankee. ¡Wow! ¡Qué noticia tan triste! Acabo de leer, no lo puedo ni creer, se me parte el alma en cantos, porque nosotros los seres humanos pasamos por tantas pruebas y crisis mentales que nos rompen en pedazos y a veces le pasa mucho más a los artistas. Esta es una industria fría y cruel en que ocasiones logra destruir nuestro corazón y nuestra mente. A eso súmame los golpes de la vida que terminan creando un tsunami de emociones que nos llevan hasta lo más profundo y pensamos que no hay salvación, pero déjame decirte que sí existe la salvación y la solución. Tú que estás pasando por una situación similar, recuerda que Jesucristo te ama, te consuela, te sana y te restaura. Seguido de esto, el comentario de Daddy Yankee persiguió con algunos versículos bíblicos. Vengan a mí ustedes los agotados de tanto trabajar y que yo los haré descansar. San Mateo 11:28. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy lejos de ser pastor, predicador, evangelista, etc. Es más, no sé por qué estoy escribiendo esto. Solo soy un ser humano compadecido por los demás y quiero decirle a los que están pasando por cualquier depresión que en los problemas de crisis sí existe una esperanza llamada Jesús. Mis condolencias a su familia y a todos los fans de este gran talento. Gracias por esta entrevista, Eric Morales. Gracias por estar aquí en la raíz de nuestra fe. Me gustaría saber dónde las personas te pueden conseguir. Pues mira, acabo de sacar un teléfono aquí en Estados Unidos y todavía no me sé el número. Así que no, honestamente no me lo sé. Padre. A través de las redes sociales, Ministerio Eric Morales en YouTube, en el fanpage, usted dele ahí like, dele a la manita y síganos ahí para que se entere de cositas. Sobre todo compartir las buenas nuevas. Gente, es importante, es importante. Más que llevar el pecado al altar, convirtámonos en personas de bien. Verdadero arrepentimiento
no ir al frente y alzar la mano. El verdadero arrepentimiento es retornar a la Torá. Los mandamientos del Eterno son la única ruta a la obediencia. Yeshua lo dijo. Exacto. Primera de Juan 2:6, ahí está. Todo el que dice que permanece en él debe andar como la misma. Así que, convirtámonos en personas de bien. Estudiemos la palabra. Enseñar la palabra es bueno. Pero una cosa es ser maestro de la Torá y otra cosa es ser discípulo de Yeshua. Así que es más importante que seamos discípulos de Yeshua y entonces enseñemos las escrituras. Seamos personas. Les envío un abrazo a la distancia. Gracias por compartir estos minutos conmigo y con Héctor, allá donde quiera que nos estén viendo. Y Héctor, gracias por la oportunidad que me has dado de expresarme aquí en tu programa. Bendecimos lo que estás haciendo. Cuenta con nosotros. Sabemos que estás con hambre y sed de justicia, compartiendo para el mundo a través de las redes sociales. Estamos aprendiendo todo. Amén. Los sabios dicen, seguimos aprendiendo. Así que acuérdate, como dijo el creador de allá del Kung Fu, cuando mueran te entierren con la cinta blanca de estudiante, de aprendiz. Así que crecemos todos juntos. Nos vemos, mi gente. No te puedo dejar, Chalón no todavía. No te puedo dejar ir con hacerte una pregunta sobre tu nuevo tema. Yo te hablé a ti de Specialeri del 2002, pero usted sacó un tema hace unos días. Háblanos de ese tema antes que te vaya. ¿Y dónde lo pueden conseguir las personas que se interesan en conseguirlo? El tema de Así No Se Puede es un tema que fui a México a hacer el arreglo musical y allá lo grabé también. Fue una semana intensivo de trabajo en ese tema. Así No Se Puede, es un tema urbano, tipo salsa. Ahí se tocaron instrumentos en vivo, lo grabé con Víctor. Víctor es excelente productor musical. Yo soy, el que me conoce, yo soy extramaniático para grabar y Víctor me soportó. Así que mis respetos a Víctor. Está en todas las tiendas digitales. Usted lo busca, está por iTunes, Apple Music, YouTube Music, Spotify, iTunes, Google Play, por ahí en todas las tiendas digitales está. Búsquelo, le va a gustar, se llama Así No Se Puede. Es un tema que yo sé que el contenido es bueno y voy a darle que hablar. Así que nada, espero que les guste. Vaya por ahí y descarguen. Antes que te vaya, tengo que hablarte de otro tema que sacaste recientemente que se llama Los Sixy. El que te escucha a ti cantando las canciones que tú siempre has cantado y te escucha esta canción diciendo que eres chavático, que si andas con flecos, ¿qué van a pensar de Specialeri? Va a decir que volvió loco. O sea, con los llevando la hora a las ovejas perdidas. O sea, ¿qué le pasó? O sea, cuéntanos un poco de ese tema. ¿Cómo? El primer párrafo dice, mira, por si acaso, esto no es moda. Y más las mías sin estilo te impresiona. Mis vestiduras han cambiado por completo y según los mandamientos ahora me pongo fleco. Me pongo fleco. Aún así, mi fe no la hipoteco, no comprometo lo que creo por lo que crean, Baruch Hashem para los que me tutean. Se fue la ceguera, ya no hay conjuntivitis, los tiempos han cambiado como la menuditis. Abrió mis ojos, ahora soy un chavático enfático y de los mandamientos un fanático. Ando con los sí. Sí, esa es la que dice. Tremendo tema. Blaster nos llamó ahí para una de las producciones de él y grabamos eso. Oh, perfecto. Entonces, señor López, ¿quién es entonces? Blaster, sí, Blaster, el señor López Blaster. Oh, ya. Vamos a disimular a la convertida. Con él grabé perfecto. Eso y unas cositas por ahí y ya mismo ido bien. Oh, en primicia aquí en la radio Nuestra Fe, entrevista de Edition. Ya él aquí acaba de dar esta entrevista en exclusiva para nosotros. Nos habló sobre su pastorado, nos habló sobre las escrituras, nos habló sobre el fruto del arrepentimiento. También nos habló sobre lo que hizo recientemente y lo que viene pronto también. Así, aquí una pregunta.
antes de irnos, ¿grabarías un featuring con Héctor Esteban? Está preguntando. Pregunta mía. Mira, esto es bien sencillo, Y el contenido tiene fundamento. No tengo por qué decirte. Vamos para adelante. Claro. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir con nosotros aquí, darnos esta oportunidad de entrevistarte, muy humilde de tu parte y por tu disponibilidad. Y bendiciones, papá, shalom, y espero hacerte una segunda entrevista nuevamente, que puedas venir con otro tema, y aquí está tu casa, aquí tienes las puertas abiertas. Shalom. Excelente. Shalom. Hoy con Héctor Esteban, personas que no le tienen miedo a las pruebas, porque la respuesta está en Yeshua, que la vida renueva. Aunque el mundo no crea lo que no ve, seguiremos firmes en la palabra de nuestro Hashem, y su naturaleza divina que inspira las raíces de nuestra fe. Su naturaleza divina que inspira las raíces de nuestra fe. Verdades cortas que matan la larga mentira, soluciones rápidas para los problemas de toda la vida. Personas que luchan y buscan ser parte de los Kadoshim, siendo iluminados por nuestro Elohim. Hoy con Héctor Esteban, personas que no le tienen miedo a las pruebas, porque la respuesta está en Yeshua, que la vida renueva, que la vida renueva, que la vida renueva, que la vida renueva. Porque somos ovejas y no cabritas, la tradición israelita no ha sido extinta tal como ves. Seguimos firmes en la ley de Yahweh, en la ley de Yahweh. Firmes en la raíz de nuestra fe, firmes en la raíz de nuestra fe. Sembrar